Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un relato bíblico que muchos conocen, la Torre de Babel. Nos basaremos en Génesis 11 y, algunos comentarios que tenemos sobre el pasaje. Exacto. La idea es ver qué pasó ahí según la narración, o sea, por qué se dice que intervino Jehová y qué lecciones se sacan de todo esto en las fuentes que manejamos. Vamos a desglosarlo. Justamente, vamos a analizar qué hizo esa gente después del diluvio, la respuesta divina que se describe y las implicaciones que el propio texto sugiere, ¿no? Perfecto. Entonces, para empezar, después del diluvio, la gente, los descendientes de Noé, empezaron a multiplicarse. Y tenían una instrucción, ¿cierto? Que era dispersarse. Así es, la indicación era poblar la tierra. Pero bueno, lo que leemos aquí es que un grupo importante decidió hacer, pues justo lo opuesto. Se quedaron juntos. Exacto. Se juntaron en un solo lugar, en Sinar. Una decisión que iba, digamos, en contra del mandato inicial. Y no solo se agruparon, sino que tenían un proyecto muy ambicioso. El texto lo dice claro, ¿no? Algo así como, vamos a construir una ciudad, una torre altísima que llegue al cielo, y así nos haremos famosos. Esa es la clave. Buscaban notoriedad, hacerse un nombre y mantenerse unidos. Pero fíjate que el material recalca que eso era desobedecer la dirección que se les había dado. Entiendo. Querían fama y unidad, pero a su manera, no como se les indicó. Precisamente. Y eso nos conecta directamente con lo que sigue en el relato, la reacción divina. Claro. Entonces, ¿cómo describen las fuentes esa reacción? ¿Qué hizo Jehová para frenar ese proyecto? Pues el texto indica que a Jehová no le agradó nada esa iniciativa. Se interpreta como un acto de orgullo, de desobediencia organizada. El querer llegar al cielo y ser famosos. Sí, esa ambición se ve como un desafío. Y la forma en que se describe la intervención es muy particular. Sí, eso es lo que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo fue exactamente? El relato dice que, de repente, hizo que hablaran idiomas distintos. Una intervención directa para confundirlos. Vaya, o sea que ya no se podían comunicar entre ellos. Exacto. Imagínate el caos en plena construcción. Si no te entiendes con el de al lado, ¿cómo sigues levantando una torre? Imposible. Se tuvo que parar todo. Efectivamente, la construcción se detuvo. Y es interesante que el nombre del lugar, Babel, estas fuentes lo relacionan con la palabra hebrea para confusión. Ah, tiene sentido. Babel es confusión. Justo. Y la consecuencia fue que la gente, al no poder trabajar junta, se dispersó. Terminaron haciendo lo que se les había dicho al principio, pero como resultado de esta intervención, de este juicio. ¡Qué giro! Cumplieron el mandato, pero no por voluntad propia, sino forzados por la confusión. Así lo presenta el relato, sí. Bien. Ahora, vayamos a las lecciones, a las implicaciones. ¿Qué nos enseña esto sobre Jehová, según la perspectiva de estas fuentes? Bueno, lo que se desprende es una clara desaprobación de la soberbia, del orgullo humano cuando se organiza en contra de los mandatos divinos. La confusión de lenguas se presenta como una consecuencia directa de esa actitud. Como un juicio sobre ese orgullo. Exacto. Y creo que el material que revisamos saca una lección práctica muy clara, ¿no? Incluso cita otro texto bíblico. Correcto. Se menciona Lucas 18:14, que dice algo como, todo el que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. Ajá. Un contraste directo con lo que buscaban los constructores de Babel, la fama y lo que les pasó. Justamente. Se pone la humildad y la obediencia como valores opuestos a ese orgullo que, según el relato, provocó la intervención. Tiene lógica dentro de la narrativa. Pero hay un detalle más que mencionan las fuentes, casi al final, sobre lo que pasó después de que se dispersaron. ¿Lo recuerdas? Sí, y es un punto importante. El texto añade que aunque se fueron a distintos lugares, estas personas siguieron haciendo cosas malas. O sea que la intervención en Babel resolvió el problema de la torre y la concentración. Sí, ese desafío específico. Pero no cambió, digamos, la inclinación de fondo que describe el texto en la gente. Exacto. Sugiere que el problema era más profundo que solo construir un edificio. Bien, entonces, si resumimos lo que hemos visto en el material. Un grupo ignora el mandato de dispersarse, buscan fama con una gran construcción.
Luego viene una intervención divina que confunde su idioma, para el proyecto y los obliga a dispersarse. Y la lección principal es sobre la humildad frente al orgullo. Eso es, y nos deja pensando en ese último punto, ¿no? Si la gente siguió con cosas malas después, ¿qué nos dice eso sobre la raíz del problema en Babel? Quizás no era solo la torre física. Sino la actitud detrás de ella. Podría ser. La actitud de desafío, de orgullo, es un punto interesante que deja el relato para reflexionar sobre la naturaleza de ese desafío y sus consecuencias más allá del momento. Sin duda, un relato con muchas capas. Hemos repasado los puntos clave basándonos en el material que teníamos. Gracias por acompañarnos en este análisis.